estamos ahora listos para entrar a la prédica. Estamos en un mes en el que estamos celebrando y dedicando las enseñanzas de este mes a la familia. Y hoy estamos hablando de los roles, pero que hay a veces, y sucede en las familias, que hay cambio en el orden de los roles. Hace poco se ha celebrado, no ha pasado muchos meses, se ha celebrado mundialmente el Día Internacional de la Mujer. Y ese día, a propósito, alguien hizo una encuesta. Y la pregunta de la encuesta era bien simple, única y con opción A o B, no había más, ¿ya? Porque no podían poner no se sabe, no se conoce, y no había otras opciones. La opción era A o B. Y la pregunta era, en realidad, ¿quién manda en tu casa? Y la respuesta fue contundente. O sea, el resultado que dio esta encuesta fue 68% de personas encuestadas dijeron que en su casa mandaban las mujeres. Bueno, no sorprende que sea así, ¿no es cierto? Lo que sí sorprende es que esta encuesta que se realizó en un país machista como México haya dado ese resultado. Claro, hay que entender también que en los países de Latinoamérica también cantan bien las rancheras, así es que el resultado debe ser bien parecido. Podríamos hacer una pregunta, ¿y aquí en nuestra ciudad? ¿Cómo será? ¿Qué creen ustedes? ¿Y en su casa? ¿Quién manda? ¿Y en la iglesia? ¿Cuál es el rol de la mujer? Bueno, seguramente ya tienen ustedes su respuesta y seguramente el promedio va a ser igual. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la mujer ha tomado las riendas del hogar? ¿Por qué ella está en control? ¿Por qué es ella la que dice lo que se tiene que hacer? La respuesta es sí. Los hombres han generado este ambiente a causa de su irresponsabilidad. Y claro, en cualquier círculo, y probablemente alguien que no es activista necesariamente me podría decir, pero pastor, ¿acaso no es bueno que la mujer sea la que mande en el hogar y que tenga mucha participación en la iglesia, en las opciones de dirección? Bueno, yo les voy a dar la respuesta bíblica. Podemos tener en nuestro corazoncito ciertos grados de preferencia, pero la respuesta bíblica ante la pregunta que si es bueno que sea la mujer la que mande en el hogar, la respuesta es no. No es bueno. Esto enseña la Biblia. Y no se trata de derechos ni de preferencias, se trata de roles. Fuimos creados los hombres y las mujeres con diferentes características y diseñados para cumplir mejor ciertas tareas. Y bueno, vamos leyendo para ver algunos pasajes al respecto. Y el punto número 1 es que el problema es el varón. Dice en el libro de Esther, que me va a gustar abrirles el apetito para que ustedes lo puedan leer después en sus casas a plenitud. En el libro de Esther, en el capítulo 1, al verso 3, dice: en el año tercero de su reinado, Asuero, que es el rey Jerjes, ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Esas eran las autoridades. En el que estuvieron presentes los personajes más poderosos de Persia y de Media, y también gobernantes y príncipes de provincias. Y en el verso 9 y 12 al 12 dice: y también la reina Vasti, que era la esposa de Asuero, ofreció un banquete a las mujeres en el palacio real del rey Asuero. El séptimo día, el séptimo día de la fiesta, se entiende, o sea, de esa reunión que había convocado el rey, que estaba en el día 7, el rey, cuyo corazón estaba alegre por causa del vino, quiere decir que había festejo.
mandó a Neumán, Bistar, Carboná, Bigtar, Abatar, Setar y Carcas, los 7 eunucos que le servían, que llevaran ante él, ante el rey, a la reina Vasti, y que esta, la reina, se presentara con la corona real para mostrar su belleza a los pueblos y a los príncipes, pues era muy hermosa. Pero la reina Vasti desobedeció la orden que le fue enviada por medio de los eunucos y no quiso presentarse ante el rey. Entonces el rey se enojó mucho y se sintió herir. Cualquiera se enoja, ¿no ven? Bueno, Asuero era un rey famoso y poderoso. Vean ustedes simplemente la lista de sus invitados. Dice que eran sus príncipes los que estaban ahí, los cortesanos, pero además estaban la gente más poderosa de Persia y de Media. Alguien con ese poder y con esa fama solamente podía haber convocado a dichas autoridades. Además estaban, dicen, los gobernadores y príncipes de las provincias. Tenía el ejército más fuerte de ese tiempo en el mundo. Tenía un ejército sumamente poderoso, numeroso. Y es porque de cada una de las provincias que estaban gobernadas y de cada uno de los reinos que él había tomado, él llevaba gente para que le sirvan como soldados. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, estaban allí las personas más importantes de los reinos. Y él los llamaba, los convocó. Y claro, por supuesto, ellos obedientemente han ido, ¿no es cierto? Y este rey, que dominaba 127 provincias, tenía un defecto: no gobernaba su casa. Así es que no implica de que yo tenga un grado de gerente, que yo tenga el grado de presidente o tenga el título nobiliario. Si no gobierno mi casa, no gobierno mi casa. Pero tiene características este rey que hacían evidentemente imposible que él pueda ser un buen gobernante de su propia casa. Era un rey impulsivo. Pueden leer ustedes en el contenido del libro de Esther que él actuaba de forma muy apresurada. De pronto le dio autoridad a Amán, ¿no es cierto?, que era alguien que había venido, le había calentado la oreja, y él no solamente había dicho, bueno, es buena tu idea, sino que le había dado autoridad más para que realice lo que él le había sugerido, que era exterminar al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y, sin embargo, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, le quita de pronto el poder, y no solamente eso, sino que hace que este hombre sea ahorcado. Impulsivamente, dentro de sus características, este rey impulsivamente depuso a su esposa. Muchos dicen que él la había mandado a llamar, y hace un énfasis la palabra de Dios que dice que se presente con su corona. Y los historiadores, algunos de ellos, mencionan de que él quería que solamente venga desnuda y con su corona, porque dicen que él quería mostrarla a los príncipes y a los gobernadores, pero que seguramente como él también, con su corazón alegre, producto del vino, también andaban en la misma jarana, ¿no es cierto? Y entonces, lógicamente, este hombre que actuó impulsivamente, haciendo llamar a la reina en una condición medio difícil para ella, a presentarse en medio de una reunión de puros hombres, porque eso es lo que sucede en la costumbre persa, al recibir la negación, inmediatamente la depuso, la sacó. Claro, después lo lamentó, cuando se dio cuenta que había algo que faltaba en su casa, y era la compañía de su mujer. Santiago nos dice claramente en el capítulo 1, verso 8, el hombre de doble ánimo, que era este rey, que hacía una cosa y después se desanimaba, que iba para un lado y después volvía para el otro, que cambiaba de opinión en medio de las circunstancias, que no era capaz de sostener lo que estaba haciendo,
es inconstante en todos sus caminos. O sea, no solamente en la dirección de su gobierno, por decir, en la dirección de su oficina, sino en todas las cosas que hace. El hombre que es de doble ánimo siempre va a hacer cosas inconsistentes. Y un hombre así, que no piensa antes de actuar, sin estabilidad y sin sabiduría, ese hombre inconstante afecta a su esposa y afecta a su familia. Las mujeres, dice el relato, según la costumbre persa, tenían un banquete por separado. Los hombres estaban en un lado, festejándolo al rey Asuero, y las mujeres por el otro lado tenían su banquete, según un poco más light. Ella, en el fondo, estaba cumpliendo su función de reina. Estaba haciendo lo que correspondía hacer, una fiesta paralela para las mujeres. Ahora, dice el relato que ansioso de complacer a sus invitados, me imagino, claro, que en 7 días de jarana, ¿qué más puedes hacer, no es cierto? Ya entonces empiezas a perder el hilo de lo que puede ser novedoso. Ya no sabes con qué más entretenernos a estos gallos que siguen ahí comiendo y bebiendo, y entonces no se le ocurre otra mejor idea que hacer venir a su esposa para presentarla ante ellos. Y lo hace sin medir las consecuencias. Solamente pónganse a pensar en que la insensatez de este rey en decirle, por muy rey que fuera, ¿no es cierto?, decirle a su esposa, que es la mujer con la que compartía, decirle que venga y se presente en semejante reunión. Le pidió a la reina presentarse a la reunión donde se estaban precisamente juntando solamente puros hombres. Obviamente, lo primero que uno se pone a pensar es que ella no aceptó ser tratada como un objeto y ser mostrada como algo, sino ella era alguien. Y Vashti se negó. Si ustedes se ponen a pensar, ¿no es cierto?, no simplemente se trataba de un tema de seguridad, es decir, no, ¿cómo voy a presentar ante los borrachines, ¿no es cierto?, si por ahí de repente a alguien se le pasa la mano o alguien da una opinión equivocada. Ella debió haber lamentado la clase de persona que era su esposo. Porque él, ¿cuándo debería haberla presentado si estamos hablando de relación de cortesía? Pues el primer día, antes de que todos entraran a la jarana, podía haberla presentado a la reina y decirles: esta persona que vive conmigo, que tiene esta belleza, es mi esposa. Y no cuando ya han pasado 7 días y ya ha corrido mucho vino debajo o encima de las mesas. La reina Vashti ha debido lamentar estar casada con un hombre así. Haciendo una brevísima encuesta y basándonos en algunos datos evidenciales, las mujeres quieren una clase de hombre que tenga estabilidad, que sea sensible. Y esto deberían estar escuchando, digamos, todas aquellas que están pensando en dirigir su mirada hacia algún hombre, ¿ya?, para empezar a tener una relación o para vivir su vida con él. Deberías de ser, dice, estable, sensible, con resolución, es decir, bien decidido, con ternura, con firmeza. Tendría que ser fiel y detallista. Bueno, aquí alguno da la talla. Creo que todos somos normales, ¿no? Así es que la pelamos en alguna de esas. Eso es lo que quieren las mujeres, lo que realmente buscaría en un hombre. Pero una familia requiere de un sacerdote que la guíe con sabiduría, que sea determinado, seguro, firme, pero además sacrificado. ¿Y sacrificado en qué sentido? Dirán ustedes, o sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Él tiene que hacer todas las labores de la casa? No, él lo primero que tiene que hacer es morir a sí mismo. Y ese es el primer sacrificio. Porque todas las decisiones que va a tomar van a ser en función al hogar, a la familia, a la esposa,
a los hijos. El segundo sacrificio que va a hacer es ser él el último en tomar ventaja en las cosas que se ponen a favor de la familia. Partiendo un poco de cuando hay desastres, dicen primero las mujeres y los niños y al último los hombres. De ahí sacar de que los hombres son los últimos los que tienen que velar y cuidar por la seguridad de la familia. El varón es el que ejerce disciplina. Pero entiéndase bien que la disciplina está relacionada a la sabiduría, porque su responsabilidad es la unidad familiar. Es el elemento que tiene que aglutinar a la familia en un entorno unido. Por eso tiene que hacer sacrificios, porque normalmente los hombres quieren imponer disciplina de manera drástica. Y en una familia son los papás, principalmente, son el modelo. Porque cuando es un gran médico, es un muy buen abogado, es de repente un perfecto ingeniero, los hijos, no en su generalidad, pero con mucha más frecuencia, siguen el ejemplo de sus padres. Ya sea al seguir la misma profesión, o al hacerlo de la manera en que ellos lo hicieron. De repente, muy entregado a su trabajo, muy responsable, muy serio y también muy solvente. Entenderán ustedes y dirán, sí, pero yo tengo y conozco varios papás que no son así. Sí, con toda seguridad, porque eso no es una regla general. Pero la palabra de Dios dice que deberían ser así. Y las hijas, al poner sus ojos en algún esposo, o sea, algún joven para que sea su esposo, habitualmente la primera comparación que hacen es con su papá. Es decir, que la responsabilidad que tenemos los varones no es sencilla, es muy grande. Y como digo, y en la introducción lo hicimos, lamentablemente no tomamos en serio lo que el Señor dice de nosotros que debemos hacer. Y nosotros deberíamos estar al tanto de lo que Él dice para que no la vayamos a pelar. Y entonces se podría decir, ¿cuál será entonces el modelo de varón que Dios marca? Les voy a dar una pequeñísima pauta que está en Génesis 41, en el verso 38 y 40. Y dice, a pesar de que es el faraón el que está hablando, pero está haciendo reminiscencia de un hombre que él había conocido, que con el cual había tenido relación en cuanto a dirección y consejo, y estaba hablando de José. Y dice el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿Qué tienes de este hombre? ¿Qué tenía este José? En quien esté el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Entonces, ese es alguien, en este tiempo, nosotros podríamos decir, es un cristiano. Ah, un cristiano nomás, entonces tiene que ser cristiano. Perfecto. ¿Saben? Que esté el Espíritu de Dios, como lo refleja acá el faraón, es, este hombre escucha a Dios, conoce a Dios. No solamente es cristiano porque se ha manifestado el Señor a su vida, sino que obra como cristiano. ¿Por qué? Porque entiende lo que dice la palabra de Dios y la aplica a su vida. Y porque José no se equivocaba, y no porque él sea un entendido en todas las cosas, sino porque escuchaba a Dios y hacía lo que él decía. Es decir, era un hombre que estaba pleno del Espíritu de Dios y era gobernado por el Espíritu Santo. Era alguien que tenía la plena seguridad de que si sigue el mandato de Dios a través del Espíritu, él no se iba a equivocar jamás. Pero además, ya Faraón, cuando se acerca a José, le dice, pues Dios te ha hecho saber todo esto.
quiere decir que Dios se comunica contigo. Qué bendita manera en que sí lo hace con nosotros a través de la palabra. Pero cuando le dice, Dios te ha hecho saber todo esto, no significa que tú conoces y tomas tu propia decisión. Tú escuchas a Dios y haces lo que Él te dice. Y eso, le dice el faraón a José, te hace que te ponga en una condición única, porque no hay entendido ni sabio como tú. Quiere decir que no hay nadie en este reino, eso lo decía el faraón, que haga las cosas exactamente como tú, que escuchas a Dios, que atesoras lo que Él te dice, lo guardas en ti y lo aplicas a tu vida. Y entonces, en consecuencia, le dice el faraón, le dice, tú estarás sobre mi casa, o sea, sobre lo íntimo que yo tengo, mi hogar. Y también, por tu palabra, se gobernará todo mi pueblo. Un hombre que es capaz de dar el reflejo de lo que Dios dice de un hombre y que hace lo que Dios quiere que haga y que cumple a cabalidad lo que Dios manda, pues puede gobernar un hogar satisfactoriamente y puede gobernar un país prósperamente. Lleno del Espíritu Santo es que conozca la palabra y la aplique en su vida. Que siga lo que el Espíritu le dice y le guía. Y no como habíamos visto ya al rey Asuero, ¿no es cierto?, que él seguía sus propios impulsos y después cambiaba de opinión. Cuando el Espíritu Santo te guía, a ti varón, te guía apropiadamente por el camino correcto. Está en ti que tengas buenos oídos, que tengas discernimiento y que apliques la palabra de Dios sin dubitar. Pero también el problema está en la mujer. Dice en el verso 16 al 18, Nemumán dijo delante del rey de los príncipes, ya saben que se ha desarmado el lío, se ha desarrollado más bien un problema y todo dicen, ahora no ha venido la reina y esto ya es un gran problema, y dice el rey y los príncipes, la reina Vasti ha ofendido no solamente al rey Asuero, sino a todos los príncipes, ya se han metido en el barullo, y también a los pueblos y provincias del reino. Así es que este es un escándalo nacional. Lo que ha hecho la reina llegará a oídos de ¿quiénes? De todas las mujeres. Ellas están atentas ahorita a ver lo que está pasando en CNN. Y ellas van a tener, dice, en poca estima a sus maridos. Pues dirán, el rey Asuero ordenó a la reina Vasti que se presentara ante él, y ella no fue. Y entonces, las señoras de Persia y de Media, señoras dice porque están casadas con alguien en Media y Persia, que sepan lo que hizo la reina, lo dirán a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. ¿Se dan cuenta cómo ahora ya lo han representado? Este Nemumán le dijo, esto es lo que va a suceder ahora. Y en el verso 21 y 22 dice, este consejo de Nemumán agradó al rey y a los príncipes, y el rey actuó en consecuencia. Envió cartas a todas las provincias del reino en la escritura de cada provincia. Entiéndase que este gobierno de Persia era inmenso, por lo tanto habían diferentes reinos que habían sido subyugados, y habían diferentes idiomas en los que se manifestaban ellos. Por lo tanto, el rey se preocupó de hacer escribir en cada uno de los idiomas de cada pueblo, en las que se decía, todo hombre debía imponer su autoridad en su casa, y que esto debía publicarse en el idioma de todos. Es sumamente interesante cómo el hombre quiere hacer que las cosas que tienen sentido, porque Dios eso es lo que manda, pero lo quieren hacer a su modo, a su manera, ¿no? Pero Dios tiene la manera perfecta. Y en Efesios 5:33 nos dice, cada uno
de ustedes, y les está hablando a los varones, también ame a su mujer como a sí mismo. Y el término es exacto, el mandato es simple: ame a su mujer. Y la mujer, o sea, la esposa, dice: respete a su marido. Bien, no hay otra orden más grande que esta, aunque tiene solamente 2 palabras para cada uno de ellos. Al hombre le dice que ame a su esposa como a sí mismo, y a la esposa le dice que respete a su marido. Claramente el mensaje de Pablo a los efesios les está diciendo que el hombre no debe imponer autoridad por decreto, ¿no? No es, el pastor ha dicho ayer que tú tienes que... No se trata de eso. Ahí están diciendo, por decreto todo hombre debe imponer su autoridad en su casa. Si ellos conocieran lo que dice la palabra de Dios, no se habrían arriesgado a semejante ordenanza. Porque la mujer que no recibe amor, no da respeto. El hombre no tiene que imponer su autoridad por decreto, sino que debe hacerlo con amor sacrificial. Tal vez algunos de hoy están diciendo, ¿para qué he venido? ¿No? Y la esposa no debe ganar derechos, tiene que obedecer a Dios. No se pongan tristes, tiene que obedecer a Dios y respetar a su marido. Vean ustedes que lo que le ha sucedido a Vasti y lo que le costó el reino no fue simple desobediencia a su marido. No fue, ¿qué dices, Ezequiel? No voy a ir. No se trataba solamente de eso. Pudo ser el principio de anarquía en todo el reino. Todas las mujeres, dice Memucán, van a tener en poca estima a sus maridos. Así es que el rey, que supuestamente es el más poderoso, el que manda, el que hace cortar cabezas, el que organiza los pueblos, ese no es capaz de recibir, o de dar una orden y recibir la respuesta favorable de su mujer. Entonces yo no tengo por qué hacerte caso a ti. Eso ya están suponiendo todos los principios. Y dense cuenta que era una reunión de puro varones, ¿cierto? Por lo tanto, todos ellos ya temieron. Y dijeron, ahora sí se nos viene la negra, porque nuestras mujeres, al enterarse de lo que ha pasado hoy, se van a rebelar. ¿Por qué tendrían ese temor? Pues simplemente porque todos eran parecidos al rey Asuero. Entiéndase que era un pueblo pagano. Y agregan algo más, que este ejemplo podría ser imitado por todas las mujeres en su casa, pero además acarrearía un caos político. Todas las mujeres van a tener en poca estima a sus maridos, pero además dice que les van a decir a los príncipes del rey, y con ello habrá mucho menosprecio y enojo. ¿Quiénes se enojarán y quiénes menospreciarán? Ya dense cuenta. Las que van a menospreciar a sus maridos son ellas, y los que se van a enojar son ellos. Así es que va a haber un tremendo bochinche, lo cual no estaba ese grupo de varones dispuesto a tolerar. ¿Sabes? El hecho de que Pablo diga que hay un mandato de que la mujer respete a su marido tiene un sentido bien real. Y es primero que para el hombre lo más difícil que le es posible dar es amor. Y para la mujer lo que más difícilmente puede dar es respeto. Que las mujeres tengan en poca estima a sus maridos, que eso vaya a suceder una vez que se enteran de esto, era y es
en la realidad, en la actualidad, un problema de la sociedad. Y entiéndase bien que no es que las mujeres están desestimando a sus maridos porque, aunque son buenas personas, ellas son rebeldes. Simple y llanamente lo que está pasando es que el varón no está cumpliendo los parámetros en los cuales ha sido creado, que Dios le ha dado la capacidad de ser varón. Y la mujer, obviamente, como no encuentra el parámetro que Dios naturalmente nos hace notar, entonces le falta el respeto a su marido. El esposo que no ama a su esposa tiene que esperar que ella no le respete. En Proverbios 3:35 dice: los sabios heredarán honra. Quiere decir que alguien que actúa en la sabiduría de Dios, un varón que obra de acuerdo a lo que Dios dice, que pone la palabra de Dios en su mente, en su corazón y lo pone por obra, dice que lo primero que va a recibir, heredará, es recibida en consecuencia de, es honra. ¿Y qué es honra? Respeto. Alguien que verdaderamente actúa como Dios quiere que lo haga, lo primero que se gana es respeto. Pero también la palabra de Dios explica que si ella no lo respeta, él tampoco puede amarla. Difícil, ¿no es cierto?, sería llevar amor, aunque eso es lo que el Señor nos pide y aplicado en nosotros, pero es difícil para los hombres que podamos hacerlo, cuando una mujer se manifiesta en el capítulo 27 de Proverbios, verso 15, que dice: gotera continua en tiempo de lluvia. Se ubica más o menos eso, ¿no es cierto? Es como tener un huevito en una canaleta y que tic, 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 está goteando todo el día, ¿no? No hay nada más molesto que ese ruido. Peor si es de noche, cuando estamos todos durmiendo y el ruido pareciera que se incrementa más. Que dice que como una gotera continua en tiempo de lluvia, es la mujer rencillosa. Así que una mujer que no respeta es una mujer que anda haciendo rencillas de todo, porque lógicamente no está de acuerdo con su marido. Y entonces le anda buscando el pelo al huevo y le busca problemas en cada circunstancia. Por lo tanto, no espere que su marido la ame. Por la naturaleza que tenemos los seres humanos, la mujer es más emotiva, pero también es más comprometida. El hombre, al contrario, es más frío y más pasivo. Pero el esposo, según lo que el Señor manda, es un sacerdote amoroso. Y la esposa es ayuda idónea. Ambos se necesitan. No es que el uno le complementa al otro, sino que ambos se necesitan y deben ir por el mismo camino. Ambos, lo deseable es que apliquen los mandatos de Dios en su vida y la de su familia. Por eso el profeta Amós nos decía en el capítulo 3, verso 3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Probablemente nosotros tratamos de simplificar el mensaje del Señor para decir, bueno, a ver, mi hija que busque solamente un cristiano. No basta con que sea cristiano. Tiene que ser alguien que cumpla el mandato de Dios con sabiduría. Tiene que ser alguien que obedezca a Dios a plenitud. Y se entiende también que la mujer no es necesariamente buen elemento que sea cristiana. Tiene que ser alguien que se sujeta a la palabra de Dios y la cumple. Por eso dice, andarán dos juntos si no estuviesen. ¿De acuerdo? Lo más probable es que no. Pero si ambos andan bajo el cuidado y el cobijo de la palabra de Dios, lo más seguro es que ambos van a poder estar de acuerdo.
Entonces, en el título 3 decimos que debemos cuidar nuestros roles. Y Pablo le envió una carta, la primera a Timoteo, y que en el capítulo 2, versos 11 al 14 se lee: que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. Eso nos encanta a los hombres, para decir, ahora sí te vas a callar, porque el pastor acaba de decir. Pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Si ahí lo dejamos, ¿no es cierto?, tendríamos que hacer una larga explicación. Prefiero que Pablo nos explique. Porque primero fue formado Adán y después Eva. Y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Interesante la forma en la que Pablo lo pone, esto bien sencillo para que podamos entenderlo plenamente. Y dice: Satanás se metió al Edén por intermedio de Eva. ¿Quién le abrió la puerta? Él. Y puede meterse, dice, porque este pasaje está relacionado a la iglesia, y puede meterse en la iglesia por intermedio de alguna mujer sincera, pero equivocada. ¿Quién puede darle la cobertura para que en una iglesia una mujer pueda hacer un desbarajuste? Simple, ¿no? ¿Ya están mirándolo? No, el varón. No es el pastor solamente, sino es el varón. Porque si ella vive con algún varón que es su esposo, pues el primero que tiene que guiarla y orientarla es él. Así que no me estén indicando la responsabilidad de yo cuidar a las esposas. Cada uno debe ver en su propio hogar cómo dirigir con amor a su esposa. Este principio de que el hombre es la cabeza está escrito en la palabra, y si nosotros violamos ese principio, quiere decir, si adulteramos este principio, estimulamos a la confusión. Pablo le escribió esta carta a Timoteo en advertencia a la iglesia de Corinto. Esta iglesia era muy carnal, y es que algo había pasado en medio. Primero, démosle al César lo que es del César. El hombre había dado cabida. ¿Por qué? Porque dejó de comprometerse con su iglesia. Y entonces, ¿quiénes tomaron el mando? Las mujeres. Y ellas empezaron a organizar todo como se debería hacer según su buen criterio. ¿Y cuál es el resultado? Dice Pablo, que nadie se sometía a la palabra de Dios. Claro, si lo primero que has hecho es desobedecer, ¿cómo quieres someterte a algo que dice que no hay que hacer? Satanás, que conoce muy bien las debilidades del ser humano, halla más fácil seducir a la mujer que a los hombres. Eso todos aquellos que han estudiado mercadotecnia lo saben, ¿no? Los vendedores que quieren vender algo para el hogar sacan campaña el día de la madre, ¿no? El día de la mujer, para las mujeres, para las reinas del hogar. Les encajan cosas que quieren que los maridos compren. Y claro, ellas dicen, pero me tienes que comprar eso. Eso Satanás lo sabe. Y por eso él esperó que ella estuviera en algún lugar en el momento preciso para engañarla, y ella pecó. ¿Qué hubiese pasado si Adán hubiese estado cumpliendo su rol? Lo lógico, dice la palabra de Dios, que este hombre había descuidado a su mujer. No estaba haciendo lo que tenía que hacer. No estaba atento a ella. Él no sabía lo que necesitaba su esposa. No sabía que podía alguien de repente generarle un poco de ambición. Si él hubiese estado con ella, cumpliendo su rol, no cuidándola, protegiéndola para que no venga nadie, sino solamente cumpliendo su rol, hablándole, explicándole, mira, Dios dice esto, y Dios quiere que hagamos esto, y no está perdiendo el tiempo en otras cosas,
ella no hubiera cedido a las mentiras de Satanás y no estaríamos en la condición que nos encontramos ahorita todos. Por eso Pablo les escribe a los colosenses, a otra iglesia, y en el capítulo 3, verso 18, y les dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Entonces, ese principio que Pablo está mencionando, que el varón es la cabeza de la mujer, y obviamente se entiende que la cabeza del hogar trae armonía al hogar. Y la razón de que eso suceda es que está en armonía como al Señor. Que toda la familia está sujeta a ese varón como si estuviera sujeta al Señor. El secreto de la armonía en el hogar es el trabajo de estar llenos del Espíritu. Pedirle a Dios en cada una de nuestras oraciones que Él me esté inundando con su plenitud todo el tiempo. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, dice, como a Cristo. Claro, obviamente, siempre en la consejería que uno menciona, especialmente en la consejería prematrimonial, menciona: tú tienes que estar sujeta a tu marido como a Cristo, y le dice: claro, si él se hace como Cristo. O sea, digo, no empiecen con las ideas de quererlo latiguear, apalear, ¿no es cierto? No, primero, pensá en que él fue designado por Dios para ser la cabeza del hogar. Por eso, ellas deben sujetarse a los esposos como lo harían a Cristo, no cuando su marido se parezca a Cristo, como lo deberían hacer con Cristo. Y los esposos deben amar a sus esposas, como dice, como Cristo amó a su iglesia, al extremo de sacrificar su propia vida. Y ya les digo, es probable que nadie diga: bueno, yo no puedo morirme, porque si me muero después, ¿quién vela por mi familia? El tema del Señor no está magnificando al extremo de que dejen sus vidas, sino que más bien mueran a sí mismos y que verdaderamente cumplan el rol para el cual el Señor los ha equipado. No solamente los ha llamado, los ha equipado. Y los hijos deben obedecer a los padres como al Señor. Exactamente igual. Dirán: sí, pero mis papás no son como el Señor. Tú tienes que obedecerles como si estuvieras obedeciendo al Señor. Hay una realidad sine qua non que dice que los miembros de la familia que están bien con el Señor estarán bien los unos con los otros. Si tú tienes plena certeza de que lo que estás haciendo es lo que el Señor dice, es que verdaderamente tú vas a poder estar en armonía, primero con Él, porque eso es lo que Él dice en su primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, Jesús les aclara, les dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, cuando estás en armonía con el Señor, pues vas a poder estar en armonía con tu prójimo. Y tu primer prójimo es tu esposa, tus hijos. Bueno, hace poco que empecé, porque el Señor realmente me ha manifestado que es necesario que podamos tener un cuidado y sanidad en la iglesia, y he empezado una campaña, porque es parecido a una pandemia, porque estamos todos involucrados, una campaña de aprender a perdonar. Realmente tú me digas: no, yo, pastor, ya sé, ya he perdonado, estoy en buena onda con eso. Me gustaría que tú, esa capacidad que tienes para hacerlo, para perdonar y para que tu vida esté siempre en armonía con Dios, lo pudieras enseñar a otras personas.
Entonces yo les estoy alcanzando a todos, y en realidad no voy a entregar solamente a algunos, sino lo voy a hacer con todos, seguramente en el tiempo de explicación que se pueda, un manual para que puedan aprender a perdonar. De tal manera que cuando ya sean expertos en perdonar, que es lo primero que el Señor dice que deberíamos hacer nosotros, y es lo más difícil que nosotros tenemos como tarea, cuando aprendamos, entonces podemos ese mismo manual y esa misma enseñanza, esa misma práctica y esa experiencia, se la podemos dar a otros. Ahora tú dices, ¿dónde voy a encontrar a alguien que no sepa perdonar? Primero mira al espejo y después mira a tu alrededor. Todos tienen esa debilidad. Por eso en la iglesia estamos orando por las familias, para que el Señor toque nuestros corazones, para que nos haga más obedientes a Él y para que cumplamos en lo que a nosotros nos corresponde, la parte más importante, sujetarnos al Señor. Y vamos a concluir leyendo el pasaje de Efesios 5, 22 y 28. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Pueden ir marcando las esposas con resaltador lo que vean conveniente. Y los esposos, ahora van a empezar a marcar, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Entonces, quiere decir que la responsabilidad mayor está sobre el esposo. Porque si cada uno cumple su rol, y en este caso lo hace el esposo, se garantiza la estabilidad y la unidad y la prosperidad de la familia. Y entonces, según el pasaje, el esposo, ¿qué debería tener? ¿Qué clase de amor? ¿Cómo debería amar? Con un amor sacrificial. Son cuatro características que tiene este amor. Sacrificial, quiere decir, como Cristo ama a la iglesia. No es un amor egoísta, no es un amor tirano, y está dispuesto a hacer cualquier sacrificio por el bien de la esposa y de la familia. Tiene que tener un amor purificador, un amor que quita lo malo sin lastimar, es decir, que corrige, disciplina, ayuda, encausa lo que no está ordenado, pero sin lastimar. El amor es el gran purificador de la familia. ¿Qué más tiene el esposo? Un amor que cuida, un hombre que ama a su mujer como a su propio cuerpo, que todos los cuidados que se da a sí mismo primero los da a su esposa, y segundo, que tiene un amor, el cuarto, que tiene un amor inquebrantable. Y por esa clase de amor el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y cuando alguien tiene la mala idea de querer separarse, sería como querer desgarrar un miembro de su cuerpo, como querer arrancarse un brazo, una pierna, una oreja, como querer arrancarse el corazón. Y ese es el ideal para hoy, en el que tan fácilmente alguien cambia de cónyuge como de ropa. Tan fácilmente alguien puede decir, sabes que ya no me gusta, me voy. El verdadero amor no busca ni obtiene servicios, ni tampoco satisface sus necesidades. Se preocupa por la persona amada. Toda la relación, según el pasaje, que se realiza en el Señor, en el hogar cristiano, el Señor Jesús es el Señor, siempre presente e invisible. Es una mala idea pensar que Cristo es mi invitado, es mi huésped. No, Él es el Señor,
Él es el que manda, el que gobierna, el que ordena. Y en un matrimonio cristiano no están implicadas dos personas, sino tres. Y la primera es Cristo. Y los otros dos son los esposos. Una familia que depende de Dios tiene sus roles bien definidos. Tenemos que orar porque el Señor nos haga ver a cada uno de nosotros en qué parte del mandato del Señor nos hemos perdido en cuanto a los varones. Ame a su esposa, y en cuanto a las esposas, respete a su marido. Debemos ver si realmente estoy cumpliendo a plenitud lo que el Señor quiere para mi vida, porque eso va a redundar completamente en beneficio de mi familia. Que el Señor nos dé gracia y misericordia. Esta semana nos podamos empeñar. Y muy especialmente quiero invitar a los varones a que tomen conciencia del mandato que el Señor da. Que no lo tomen a broma con el hecho de decir, bueno, ya voy al culto suficiente el domingo. Hay una reunión de varones, hay una reunión de matrimonios que se está realizando en la iglesia. Hay los dos grupos de discipulado. Y creo que es necesario que si tú, varón, hoy no has tomado todavía responsabilidad en nada de esas actividades, sea bueno que le prestes atención. Y si no te es posible venir por tiempo, distancia, frío o cualquier otra razón, pues va a ser bueno que me hagas saber tu deseo de aprender mucho más de esto, y yo con todo gusto, con todo agrado, te voy a mandar estudios suficientes como para que llenes tu corazón del Espíritu del Señor, que Él va a derramar a través de su palabra. Que el Señor nos bendiga esta semana. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.